Buenas tardes a todos. Bueno, estamos estudiando, como digo, el curso de la Biblia, lo que dice la Biblia, y estamos en la etapa de la edad mosaica. Es una etapa muy interesante porque es tan importante ya que esta etapa es la profecía del Nuevo Testamento. Es verdaderamente lo que vive el creyente ahora en este tiempo. Nada más que todo lo que vemos allá, ¿verdad? Fue por vista. Aunque se fija una cosa, el punto era lo mismo. ¿Por qué? Cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios quería que su pueblo dependiera de Él, por fe, en toda la situación que dependieran de Él. Así también nosotros en el Nuevo Testamento es lo mismo. Dios espera que todo el tiempo confiemos en Él, que dependamos de Él. Por eso, así como ellos fueron probados en el desierto, también nosotros ahora somos probados de la misma manera. Es la fe. Dios va a probar a cada uno de aquellos que dicen que creen en Dios. Va a probar su fe y de muchas y diversas pruebas. Entonces, esta etapa de la edad mosaica es muy interesante. Acuérdense que esta etapa tuvo un periodo aproximadamente de 1650 años desde que Moisés recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí hasta la cruz. Esta ley termina con Cristo. De hecho, Cristo es el único que llevó y pudo cumplir esta ley. Era una ley muy dura. Nadie la cumplía. Solamente Jesucristo, cuando vino, Él la pudo cumplir bien. Pero entonces empezamos la semana pasada y vimos lo más interesante. Voy a dar una recordadita de las cosas más importantes para que si algún día ustedes lo lleguen a enseñar, se acuerden y si Dios les da más entendimiento, adelante. Porque hay muchas cosas en la palabra que a veces uno no capta en la primera vez, pero después de 20 o 30 o 40 años que tú estudias la Biblia, te das cuenta que hay cosas más interesantes en cada versículo de la Biblia. Es por eso que la Biblia dice que Dios nos dio su Espíritu, y cuando Dios le da el Espíritu a sus hijos, dice que inclusive puede entender lo más profundo de Dios, a través solamente del Espíritu de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas de la palabra de Dios, no porque Dios no quiera, porque nosotros no acudimos al Espíritu, no lo escuadriñamos, no vemos su personalidad, no lo imitamos, y por eso es que muchos a veces fallamos. Pero cuando uno imita al Espíritu o escuadriña el Espíritu de Dios, pues es lo que digo, que te está dando más entendimiento y sabiduría en tu vida. Bueno, empezamos la edad mosaica. Como dije, tiene honor a Moisés. Acuérdense que en suma hay 3 edades: la edad patriarcal, la edad mosaica y la edad cristiana. Nosotros vivimos en la edad cristiana. Pero ¿por qué estamos estudiando el viejo, la edad mosaica y la edad patriarcal? Porque es profecía, es la sombra. De hecho, hay mucha información ahí que nos puede llevar a nosotros a poder entender nuestra naturaleza. Por ejemplo, en la última parte de la edad patriarcal pudimos ver cómo Dios mandó la última plaga. Esa última plaga, Dios le dijo a Moisés: los va a dejar salir ahora sí el faraón, ya que vemos que el faraón no dejaba salir a su pueblo de la esclavitud. Así también es bien importante, cuando usted esté predicando la palabra de Dios a una persona, tenga paciencia. Muchas veces queremos que ya que se convierten, que se bauticen. No va a ser así. Satanás no los deja salir tan fácil. Esta es una prueba. Cómo mandó plagas y el faraón no los soltaba, no los dejaba ir, inclusive les ponía más trabajo. Así también cuando una persona está escuchando la palabra de Dios, también está escuchando al otro, el espíritu maligno. Y tú le estás predicando, pero si esa persona quiere salir de la ignorancia, si esa persona quiere salir, entonces Dios le va a dar ¿qué? El entendimiento. Pero aquí es una prueba muy importante de que Dios no hace excepción de personas. No piensen que porque hay personas que son muy ricas o porque son gente muy importantes en el gobierno, o porque eres hijo del rey, Dios no vas a sufrir el castigo. No. Para Dios no hay ¿qué? Excepción de personas, ya que este hombre pues no puso la sangre que representaba la sangre de Cristo, ¿no? El Cordero que quita el pecado del mundo. Así es que pudimos ver cómo también el Hijo de Él murió. Después salieron libres los judíos y vamos a ver eventos muy interesantes de la historia de los judíos en el Viejo Testamento. Vamos a ver esta parte. Cuando yo enseño esta parte, aquí ya más o menos les explico qué es lo que vamos a ver. El pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Qué representa Egipto, hermano? El mundo. Entonces, fíjate bien, el pueblo de Dios sale de Egipto, es como si nosotros salimos del mundo, salimos de Egipto.
¿De las garras de quién? De Satanás. Acuérdense que Satanás estaba en el faraón, pero fíjate qué astuto Satanás. Dijo, ok, pues ya váyanse, ya mataron al hijo de este, pero más adelante los voy a volver, ¿qué? A agarrar. Y más adelante los volví a agarrar. Esto es bien importante para que usted sepa que aunque después se haya liberado o que Dios le ha dado entendimiento, ¿verdad? Y ya te has bautizado, Satanás te está esperando más adelante. Te va a volver a poner otra prueba. Entonces tenemos que estar siempre alertas a este espíritu maligno, ¿no? Entonces el desierto es tiempo de pruebas. Monte Sinaí es donde el pueblo de Israel regresó, llegó toda la nación para escuchar los mandamientos de Dios, ya que Moisés estaba en el monte Sinaí para recibir los mandamientos. Así también todo creyente o todo verdadero creyente, cada vez que venimos el primer día de la semana, es como si viniéramos al monte Sinaí. ¿A qué venimos a la iglesia? A escuchar mandamientos, a escuchar exhortaciones que nos ayuden a mejorar nuestras vidas carnales y ser un poquito más espirituales. Ese es el monte Sinaí. Bueno, el tabernáculo fue el primer templo que Dios le dijo a Moisés que levantara y le dijo, mira bien el diseño, cómo te lo estoy poniendo. Ese templo fue sustituido por el cuerpo o el cuerpo de Cristo. Acuérdense que cuando Cristo entró al tabernáculo que Salomón levanta, ¿qué dijo Cristo cuando miró que era un mercado ahí adentro? Le dijo a los principales, a los sacerdotes, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Él ya no estaba hablando de un templo físico, pero esta gente no entendía que Cristo venía a establecer un reino espiritual. Y es bien importante ver eso, cómo Cristo nos enseña que mucha gente no entendió lo que vino a hacer Cristo. Y así también en el mundo, mucha gente sigue teniendo su mirada en las cosas de este mundo y nunca va a entender lo espiritual, que es lo que nos sana, lo que nos ayuda y lo que nos puede salvar el alma de la condenación, lo espiritual. Entonces ahí vemos que el tabernáculo y la tierra donde Dios les había prometido, esto es lo que Dios promete a su pueblo en el Viejo Testamento. Le dice, les prometo una tierra que fluye leche y miel. Lugares ya plantados, todo río, una cosa preciosa para ellos, tierra de Canaán, que hoy es Jerusalén. En el Nuevo Testamento Dios nos hace una mejor promesa que Canaán, pero eso representa. Cuando viene Cristo dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a ir pues a preparar moradas para vosotros. Y si no hubiera, dijo, yo no lo hubiera dicho. Entonces ahora en el Nuevo Testamento la promesa ya no es una tierra física. Hoy en el Nuevo Testamento la promesa es la vida eterna, hermanos, no más muerte. ¿Ok? Por eso es bien importante estudiar esta etapa, desde el desierto hasta la tierra de Canaán, ¿sale? Porque es nuestra vida. Salimos de Egipto, del mundo, y entramos al desierto. Yo, en los años que he estado aquí en la iglesia, ya voy para 25 años, yo he visto muchos hermanos que se han quedado atrás. Ya no están en el desierto. ¿A dónde se han regresado, hermano? A Egipto, se han ido para atrás otra vez. ¿Por qué? Porque así es. No es de todos la fe, ni modo. A veces digo, porque cuando uno es de fe, como nuestro padre Abraham, cuando iba luchando en el desierto o lo que sea, por aquella tierra que Dios le había prometido, y cuando se le entregó y cuando esperaba la descendencia de su hijo, él nunca dudó de la promesa que Dios le había dado. Bueno, vamos entonces a darle un poquito adelante. Les expliqué la semana pasada lo que había en el desierto, ¿no? Bueno, quisiera, para que vean un ejemplo de esto, siempre menciono, vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 6. 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 6. Estas escrituras que leo siempre son bien importantes para leérselas a los estudiantes. En 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Puede leer hasta el 12 si quieres, pero ahí dice claramente, dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar, y todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para que se uniesen a Moisés. O también dice otros, fueron bautizados en Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto.
Y todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que nos apasionemos por lo malo, a fin de no apasionarnos de lo malo como lo hicieron ellos. Ahí está muy claramente el ejemplo. Y fíjate, esto a mí me ayudó mucho y se lo voy a decir como un ejemplo, hermana. Yo me acuerdo cuando pasó eso del COVID. ¿Se acuerdan que hubo un gran alboroto con lo del COVID, el COVID-19? ¿Sabes por qué se le llamó 19? Pues porque fue en el 19. Entonces, yo me acuerdo que cuando empezó eso del COVID, me empezaron a mandar mensajes por todos lados, que el gobierno iba a cerrar las iglesias, que quién sabe qué, un relajo que se hacía por todos lados se había, ¿no? Se cerraron iglesias también, acuérdense, muchas iglesias cerraron. De hecho, hay muchas de iglesias que ya no van ni se reúnen. Pero yo me acuerdo que un domingo antes yo les dije a todos, hermanos, yo no sé nada, cada quien en su fe haga lo que quiera, yo no voy a dejar de reunirme, pero usted considera que usted tiene lo que sea, yo no voy a decir nada ahí. Y sí, ese domingo me acuerdo que llegaron como la mitad nada más, la otra mitad no vino. Pero a mí me dijo una hermana, también me espantó una hermana, me acuerdo que estábamos estudiando y me espantó, ¿no? Y yo me quedé en ese momento, recordé estas escrituras, cómo Dios mandó las plagas a Egipto, al pueblo de Egipto, que es el mundo, y que Dios les dijo a sus hijos que a ellos no los iba a hacer daño. Y entonces yo decía, pues siempre decimos que esto es ejemplo para nosotros, siempre he dicho, estas son ejemplo para nosotros. Entonces yo le dije, ¿saben qué? Estas plagas no son para nosotros, al menos no nos van a matar. Estas plagas son para el hombre carnal, los que tienen miedo, los que no tienen a Dios en su vida. ¿Sí me explico? Entonces yo le dije, yo aquí dice la Biblia que esto era ejemplo para nosotros y que Dios no nos va a hacer nada. Y sí, fíjate, efectivamente seguimos, no pasó nada. Porque sí es cierto, esto que pasó aquí es un ejemplo, dice Pablo, para los que hemos alcanzado los fines del mundo. Y quizás puedan pasar más pruebas más adelante, yo no sé. Pero dejar de congregarnos, dejar de seguir a Cristo por algún bichillo o plaga, eso no es bíblico, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, como quiera que sea, entonces vemos pues que este fue su bautizo de ellos, ¿no? Vamos, hijo, dale. Bueno, estas personas sufrieron todo lo que tenían que sufrir, ¿por qué? Porque eran gente que iban persiguiendo al pueblo de Dios. Siempre Dios va a quitarle los problemas a sus hijos. Vámonos. Acuérdense que esta mujer se puso a cantarle a Dios, la hermana de Moisés, agarró a las mujeres y se puso a usar los panderos. Dios nunca le dijo eso a ella. Pero está bien, como que le cerró un ojo, digo, pues no les he enseñado nada, no sabía nada de cómo adorar a Dios, tenían 430 años esclavizados, no había escuelas, no sabía nada. De hecho, más adelante se van a dar cuenta que muchos de ellos todavía ni eran circuncidados, hasta después fueron circuncidados en el desierto. Pero como quiera que sea, de este lado de la cruz ya no hay ignorancia, ya Dios no va a aceptar ignorancia, como muchos piensan que sí, no, ya Dios no va a aceptar ignorancia. Vámonos. Bueno, ya les dije, vámonos. En el desierto Dios alimentó a su pueblo con el maná. ¿Qué representa el maná? ¿No te acuerdas? ¿Qué representa el maná? ¿Qué representa el maná, Katy? ¿Qué representa el maná? La palabra de Dios. Juan 6:48, Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Así como Dios alimentó a su pueblo físicamente, hoy Dios nos alimenta con el maná. Jesús dijo, yo soy el pan del cielo. O sea, Jesús viene a alimentarnos espiritualmente, hermanos. Fíjense cómo ahí lo alimentó a su pueblo, pero hoy Dios nos alimenta espiritualmente. Y una vez se quejaron, porque siempre el problema de los hijos de Israel eran las quejas, murmuraciones y todos los problemas que ellos querían echárselos a Moisés. Eran pura gente conflictiva, pleitista, arrogante, egoísta. Nadie quería hacer nada, todos eran contra Moisés. Eso fue una cosa muy horrible. Y una vez dijeron, no, pues ya tenemos carnita en Egipto. Una vez les mandó también carne de pájaro para que pudieran comer. Bueno, entonces el maná representa la palabra de Dios. Vámonos. Y también cuando tenían sed, Dios también les proveía. ¿Qué representaba el agua? ¿Qué representaba el agua? ¿Qué representaba el agua? ¿El agua? ¿El agua alguien? ¿Hermano Luis? No, ¿qué representaba el agua? La palabra de Dios también. Hermanos, pónganse, estoy viendo que no me están estudiando. ¿O qué pasó? ¿Venimos nomás como zombies o qué? Jesús dijo, bienaventurado el que tenga sed y hambre de justicia. ¿Sí o no? Porque será ¿qué?
saciado. También el agua, cuando ellos tenían sed, tenían que pedirle a Dios. Ahora el cristiano cuando tiene sed, Dios le va a dar el agua, que dijo la hermana, el agua viva. Bueno, vámonos pues, bro. Bueno, vámonos. Entonces ahí está el monte Sinaí, llegó el pueblo de Israel, vámonos. Acuérdense que Moisés viene a recibir 10 mandamientos que Dios le va a dar. Estos 10 mandamientos eran exclusivamente para el pueblo de Israel, no son para nosotros. ¿Por qué? Porque estos 10 mandamientos no son para nosotros, Georgie. ¿Cuál es? Eso, me gusta. Estás estudiando, Georgie, estás estudiando, está bien. Porque el sábado no nos pertenecía a nosotros, hermano. Ese sábado era un día de descanso completamente para el pueblo de Israel. Y si te agarraban trabajando, te podían matar. 2, 3 testigos te mataban. Así como quebrar cualquier otro mandamiento, ¿no? Entonces, acuérdense, entonces usted diría, hermano, entonces no tenemos, sí, tenemos mandamientos. Si de los 10 mandamientos que están ahí, hermana, usted quitamos el sábado, entonces queda 9, ¿verdad? Queda 9. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? El Evangelio, Romanos 1:16, el amor, todo eso, inclusive el domingo, todo eso viene en el último mandamiento. Y es bien importante, ese mandamiento del Evangelio, que viene siendo llevar el Evangelio, vivir en el Evangelio, venir a tomar la cena el domingo, todo ese mandamiento que es ahí, sí lo podemos llevar al 100. Ya que si no queremos porque somos flojos y no queremos la misión es otra cosa, pero ese sí lo podemos llevar. Los otros 9 nos cuesta mucho trabajo. De hecho, muchos creyentes sinceros están batallando para poder llevar esos otros 9 mandamientos, que es donde trabaja el mal en nuestra carne. Pero cuando tratamos de llevar el Evangelio así como debe ser, nos va a ayudar. Nos va a ayudar, claro que sí. Por eso dice Pedro, 1 Pedro 4:17, ¿verdad? Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿dónde van a aparecer los que no obedecen el Evangelio? Fíjate, o sea, si tú estás dentro de la iglesia y no estás obedeciendo el Evangelio, ¿dónde vas a aparecer? Y ese sí lo podemos llevar, ¿no? Bueno, entonces era para los judíos, vámonos, hijo. Bueno, acuérdense que todos tenemos lo que significa idolatría. Ya todos sabemos que idolatría es cuando ponemos un ídolo de piedra, pero también idolatría es cuando ponemos algo primero que Dios. Eso puede ser el gym. Puede ser cuando ponemos cualquier cosa antes que Dios. Si tengo un estudio bíblico con Dios, ¿verdad? Digo, tengo un estudio porque a mí me gusta estudiar, quiero estudiar. Y a veces es sacrificio, pero tengo que estudiar. Y yo pongo otra cosa antes que la palabra de Dios. Se vuelve idolatría. Se vuelve idolatría. Acuérdate, hermano, Pablo le dijo a Timoteo, el ejercicio corporal, es de muy poco aprovechamiento. Pero el mental, ese tiene promesa para esta vida y la vida eterna. Entonces yo te pregunto, ¿cuál ejercicio es mejor? ¿El corporal o el mental? Es el mental. Hay gente que anda haciendo mucho ejercicio, se han morido de un embolio, les pega de algo así, ¿sabes? No, en cambio es pura paz, hermano. Si pudiéramos entender eso, viviríamos muchos años. No anduviéramos tan ahí estresados, ¿verdad? Pero bueno, entonces, idolatría, ya sabemos todo, cualquier cosa que pongamos antes de Dios. Moisés se enojó mucho, vámonos, pidió que se arrepintiera el pueblo, 8,000 no se arrepintieron y esa noche o ese día los mataron. ¿Qué te estoy enseñando con esto, hermano? Que aunque ya Dios te haya salvado, te haya purificado y te haya santificado, todavía puedes perder tu salud. Como dije hace rato, puedes regresar otra vez al mundo y volver a perderte. ¿Estamos de acuerdo? No porque te hayas bautizado quiere decir, no, ya me bauticé, ya voy al cielo, no. Tienes que vivir honrando ese bautizo que hiciste, honrando esa confesión que hiciste, que dijiste que ibas a seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo estas personas no se quisieron arrepentir y 8,000 personas que murieron otra vez. Vámonos, brother. Bueno, Moisés vuelve a subir a levantar los mandamientos, vámonos. Y vamos a ver cómo Moisés va a levantar el tabernáculo. Bueno, es muy importante explicar el tabernáculo, inclusive si yo tuviera tiempo. No, porque si tengo tiempo más adelante, hacer un estudio del tabernáculo. Bien. Pero así rápidamente, acuérdense que el tabernáculo era un lugar donde se adoraba a Dios. La presencia de Dios estaba con ellos en este tabernáculo. Una cosa preciosa. En el día una nube, en la noche una llama de fuego. Esa llama de fuego y esa nube que es, mira, la nube es poder. Oye, hermano, ¿qué significa la nube poder? ¿Sabes dónde estaba Cristo cuando se desapareció? ¿Estaba atrás de qué? Estaba atrás de una nube. La nube representa poder.
¡pum!, se desapareció. Y el fuego representa, los dos representan el Espíritu Santo. Uno porque tiene poder y debe ser un fuego, la palabra de Dios. ¿Ok? Y todo cristiano debe tener en cuenta que tiene ese espíritu. Tiene poder y también debe ser un fuego que siempre debemos estarlo hablando, predicando la palabra. ¿Ok? Si una persona no está reconociendo el poder de Dios en su vida y tampoco está hablando de la palabra de Cristo, no cree. Está opaco. El espíritu está haciendo ¿qué? Afligido, está triste. Por eso es importante que veamos cómo la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Y ahora, ¿cuál es el tabernáculo en el Nuevo Testamento? Es nosotros, somos nosotros. Okidoki. Entonces vamos a ver que el tabernáculo se divide en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. ¿Qué representaba el lugar santo? Betty, ¿qué representaba el lugar santo? ¿Qué representaba el lugar santo, Fer? ¿Qué representaba el lugar santo, George? No vino, ya me acordé. David, ¿qué representaba el lugar santo? No dije David, gracias David. La iglesia, David, el lugar santo representa a la iglesia, el lugar santísimo, ¿qué representaba Abraham? No vine, Lee, yo no chavo. ¿Qué representaba el lugar santísimo, hermano Ruri? No, el lugar santísimo, hermano. El cielo, por favor, póngale un 10 allá a la hermana que haya dicho, por favor. Que Dios la bendiga, hermana, por estar estudiando. El cielo. Lugar santo, iglesia, lugar santísimo, el cielo. Mientras esto estaba en pie, no había entrada ¿a dónde? Al cielo. Mientras esto estaba en pie, no había entrada al cielo. Por eso cuando Cristo es crucificado en la cruz, ¿qué le dijo al criminal? Esta noche estarás conmigo en el cielo. Significaba que Cristo tendría que abrir el camino al lugar santísimo. Por eso cuando Cristo muere se terminó todo esto. Ya no tiene nada que ver esto. Entonces, lugar santo, iglesia, lugar santísimo, el cielo. Ahora, vamos a ver el altar donde sacrificaba el animal. ¿Qué representa hoy, hermano Jesús? ¿Qué representa el altar donde sacrificaba el animal hoy? Aquí, la mente donde sacrificamos el animal. Nosotros ahora, sí, ya dice uno, ya no hay sacrificio de animales. No, ¿cómo no? Una vez me dijo un señor acá, que ustedes ya saben cómo es, me dice, oye, ya no hay sacrificios, Darío, ¿cómo no? Y buenos. ¿Cuál? El sacrificio de este animal. ¿Y dónde lo hacemos? En nuestra mente. Fíjense, hermana, todo eso lo tenemos en el cuerpo. Mire, la mente, sacrificio, sacerdote, nosotros somos sacerdotes. Jesús dijo, guardaos de los sacerdotes que vienen por fuera como ovejas por fuera, no blancas, pero por dentro son lobos rapaces. Hoy en el Nuevo Testamento cada creyente que se ha bautizado es un sacerdote espiritual. Servimos los domingos a la iglesia, pero también somos escogidos de Dios para llevar ese sacerdocio santo. Entonces vemos, y el sumo sacerdote, que es el que estaba allá, él es Cristo. Ese representa a Cristo. Él entraba una vez al año al lugar santísimo con la sangre del animal para perdón de pecados de él y del pueblo, una vez al año. Lo tenía que hacer cada año, constantemente. Pero ahora Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha entrado al lugar santísimo por su propia sangre, no de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró ¿a dónde? Al lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Él es nuestro sumo. Tenemos un sumo sacerdote que, por eso dice que nos acerquemos a él, que tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que es vivir en la carne. Conoce lo que es vivir en este mundo. O sea, él no vino a... No, él nos viene a enseñar que es duro vivir en la carne. Pero nos acercamos a él porque él es el que hizo posible esta remisión o esta comunicación y esta reconciliación con Dios. Jesucristo, hombre, fue el que hizo esto, ¿no? Él dio la vida por nosotros. Por eso es importante ver siempre esto como una profecía que iba a venir, y ese animal, pues es lo que representa a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ok, vámonos, hijo. Bueno, acuérdense que todos daban de lo que trajeron de Egipto para poder construir el tabernáculo, y también en este tiempo acuérdense que Dios les pidió ¿qué? El diezmo. A los Levíes le tenían que traer el 10% de lo que saliera. Eso fue una ley del Viejo Testamento. Vámonos. Dentro del lugar santísimo teníamos el incienso. El incienso era un tipo de madera que Dios había pedido, que era un olor especial. ¿Qué representa el incienso hoy en este día?
Gracias, bro. Gracias, bro. ¿Ya viste las oraciones? ¿Ok? Vámonos. Pero ¿qué pasó con estos dos hijos de Aarón? Trajeron otro tipo de ¿cómo se llama? De leña, y no hicieron la que Dios les pidió, la madera, y vino un fuego del cielo y los... Acuérdense que aquí podemos observar que la edad patriarcal con Caín y Abel, y ahora en la edad mosaica, Dios nos está repitiendo que si vamos a adorar a Dios, debe ser de acuerdo a su voluntad. Yo no sé por qué hay gente que no puede entender eso, como muchos religiosos. Adoran a Dios como les da su gana. No. Aquí nada más porque, allá nomás porque cambió las verduras el Caín. Aquí ahora estos están cambiando nomás la manera. Y es que cuando una persona le cambia la adoración de Dios, cualquier cosita que sea, ¿sabes lo que está diciendo esa persona? Está diciendo, yo soy más importante que tú. Y te digo una cosa, nadie es más importante que Dios. O las cosas se hacen como el rey manda, o mejor que no se hagan. Eso sí es bien importante. Pero hay gente que no puede comprender. Por eso está lo de Mateo 7:21, que ya todos no lo sabemos, ¿verdad? ¿Tú sabes Mateo 7:21? Que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. Solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se me hace muy claro eso. Con ese versículo yo entiendo mucho. No toda la gente que le diga a Dios, Señor, Señor, no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al cielo. Mucha gente todas las noches, ay Señor, Señor, en sus oraciones, ¿verdad? Pero no hacen la voluntad de Dios. No porque le digan Señor, Señor van a entrar al cielo, sino todos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre, dice, que está en el cielo. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos, mijo. Bueno, acuérdense también dentro del lugar santo estaba el candelabro, 7 velas que se prendían ahí. ¿Qué representaba las 7 lámparas? ¿Quién quedó campeón de voleibol la semana pasada? ¿Qué te crees? ¿Qué representaba las velas? ¿Quién me puede decir qué representaban las velas? Completo, que viene siendo ahora ¿quién? La persona es completa porque tiene ¿qué? Sí, Cristo es completo, tiene la verdad. Jesús que dijo, ustedes son la luz del mundo. O sea, cuando un creyente ya entiende lo que es la palabra de Dios, Dios les abre entendimiento, él era el número 6, era un ser incompleto, ¿verdad? Pero cuando él se bautiza, ya es un hombre completo, o empieza a ser completo, porque ahora él es la luz de su alrededor. Por eso dice la Biblia, nadie puede prender una luz y luego la tapa. ¿Quién prende un foco y luego pone un almohadín? No tiene sentido, ¿verdad? No, tú prendes una luz, tú ves el evangelio, ok, alumbra. Eso representa el número 7, que tienes la verdad contigo. Y es importante que esa palabra completo, se los digo, cuando uno se bautiza, no es que ya sea completo, no, empezamos a llenar el vaso. Empezamos a llenar ese vaso de misericordia. Acuérdate que hay 2 vasos, unos de ira y unos de misericordia. Los de misericordia son aquellos que Dios les abre el entendimiento para ir entendiendo la verdad. ¿Ok? Y no que después de que conoces la verdad te echas para atrás. Y hay personas que hacen eso, conocen la verdad y se quieren ir para atrás. Pues no, a la mentira pues no tiene sentido, pero hay gente que lo hace. Bueno, vámonos. Ahí está, también tenían el pan de la proposición, un pan que se ponía todos los sábados, un pan sin levadura. Ese pan sin levadura representa ahora el cuerpo de Cristo. Antes de morir que dijo, coman este pan que representa mi cuerpo, que por ustedes será ¿qué? Partido. Un cuerpo sin pecado. Eso representa el pan sin levadura. Vámonos, hijo. Y ahí tenemos pues dentro del dentro del tabernáculo, como lo que le expliqué, los 2 lugares. El pintor aquí nos abre el velo para que viéramos lo que había detrás del velo, pero ese velo siempre estaba cerrado. Cuando Cristo es crucificado, este velo se rasgó, se rompió la mitad, dando a entender que ya Él había entrado al lugar santísimo y que esto ya había terminado. Como símbolo o como profecía se había terminado. Ya no es necesario adorar así, ya se terminó todo esto. Aunque hay muchos judíos que todavía se quedaron en el pasado, todavía siguen adorando así. Se quedaron en el estado carnal, ¿me entiendes? Por vista, no andan por fe. Y el apóstol Pablo dijo, porque por fe andamos y no por vista. ¿Entiendes? Entonces ahí te va. Del lugar santo para acá, fíjate bien, ¿qué es la iglesia? Representa la iglesia el lugar santo, ¿verdad? Tenemos lo que hacemos. Dime, ¿qué hacemos? ¿Quién me puede decir las 5 cosas que hacemos el domingo? Las 5 formas de adorar el domingo. Alguien nuevo. Uno por uno, no se peleen. Una, dime. Primeramente nos juntamos. Bueno, sí, pero las cosas que hacemos cuando nos juntamos. ¿Cantamos? ¿Alguien más, Ruli? Oración. Bueno, cantamos. Ahí está el cantante. ¿Qué dijiste? Oraciones. ¿Cuáles son acá? El incienso.
¿Qué falta? La cena, pan de la provisión. ¿Qué nos falta? La ofrenda estaba a la entrada del lugar santo. Se llamaba el arca de las ofrendas. La predicación, la luz. ¿Qué nos falta? ¿Cuál? La oración es el incienso. Apocalipsis 5:8. Dice ahí claramente que nuestras oraciones son para Dios un olor grato. Sí, pero cuando la gente entra al Nuevo Testamento, pues es lo mismo. Nada más que ahora es todo por fe. ¿Ok? Entonces ahí está, ¿no? Vámonos. Aquí es el arca del pacto. Esta es la mesa de la misericordia donde el sumo sacerdote derramaba sangre. Cuando venimos a la iglesia, venimos a la mesa de la misericordia. Nos invita Dios a su mesa. Pero nos invita, y nosotros venimos que tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Nos acercamos a la mesa de Dios, o a su altar, para pedirle que nos ayude con todos nuestros defectos. Es un memorial, recordamos la muerte de Cristo, su vida. Por eso cuando yo hago un memorial digo, vamos a recordar la vida de esta persona. Yo no sé quién es, pero vamos a recordar su vida. Hay alguien que quiera hablar de él, puede decir quién era, yo no sé quién era. A veces que me invita, ¿no? Pero si yo sé quién fue, yo puedo hablar de él. Si alguien se muriera aquí y me dicen algo, yo sí me acuerdo del hermano, de la hermana. Es como un memorial que hablamos de él. Así también cuando venimos a Cristo, venimos a recordar su vida y por qué murió y todas esas cosas que él dejó, su legado, ¿verdad? Es un memorial. Bueno, vámonos, bro. Entonces ahí estamos, ¿no? Ahí está. Siempre le recomiendo a mi estudiante que lean Hebreos 7, 8, 9, los 3 capítulos, porque a mí ayudan mucho. Pablo explica un poquito acerca de todas estas cosas que estaban dentro del tabernáculo. Y ya que si también explica que si la ley cambió, también tiene que cambiar el sacerdocio. Porque en el Viejo Testamento los únicos sacerdotes eran los descendientes de la tribu de Leví, nada más ellos. Nadie más podía ser sacerdote. Hoy ese sacerdocio ya cambió. Y si cambió ese sacerdocio, entonces tiene que cambiar también la ley. Y que por esa ley nadie nos vamos a justificar. Vámonos, hijo. Bueno, ahí está. Rápidamente, ¿sale? El altar donde sacrificaban, ¿qué? Los animales. Jesús, ¿qué representa el altar? Al chiquillo. ¿Qué representa el altar? Estás pensando en la novia, ¿verdad? Allá, ¿qué representa el altar? Se te olvidó. Alex, Rafa, ¿qué representa el altar? Donde sacrificaban el animal. Tú, el Alex, ¿qué representa el altar? La mente. Está poniendo atención. ¿Qué hubo? Los demás andan jugando allá en canicas, no sé qué andan haciendo. A la rato los voy a poner aquí a enseñarme. Terminando el curso, va a pasar un joven, nos da una explicación, qué es lo que estoy diciendo. El trabajo no nomás es mío, es trabajo de todos, o nomás es mío. Todos tenemos que enseñarlo, ¿qué no? Entonces yo te voy a poner aquí enfrente para que nos expliques qué es cada cosa, hay que estudiarla, cada cosa. El altar donde sacrificaba el animal, hoy el Nuevo Testamento, representa nuestra mente. Romanos 12, pongan ahí del 1 al 2. Ok, hijo, dale. Ok, estas personas para poder entrar, o los sacerdotes para poder entrar al lugar santo, pues se tenían que lavar todo, purificar todo, trastes, manos, pies, todo bien limpiecito porque iban a entrar a un lugar sagrado, un lugar consagrado, el altar. Hoy en día, ya que sabemos que el lugar santo representa a la iglesia, para poder entrar a la iglesia, ¿qué es lo que nos tenemos que lavar? Los pecados a través del bautizo. Cuando un estudiante te está diciendo y te está contestando así, te puedes dando cuenta que Dios le está abriendo ¿qué? El entendimiento. Está comprendiendo las escrituras. Entonces para entrar a la iglesia tengo que bautizarme, claro, como Cristo le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo? Que es necesario nacer del agua y del Espíritu, porque de otra manera no pueden ver ni entender el reino de Dios espiritual. ¿Sale y vale? Bueno, vámonos, hijo. Ahí está. El problema de los judíos siempre fue el obedecer los mandamientos. Es lo mismo con nosotros. Si somos sinceros, cuando uno obedece los mandamientos de Dios hay paz, hay armonía, hay balance en nuestras vidas. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Pero siempre que estamos desobedeciendo los mandamientos, pues empezamos a tener problemas. Ellos así eran, desobedecían la voluntad de Dios. Y como quiera que sea, vamos viendo cómo el pueblo de Israel, aquí cayeron 23,000 judíos, murieron por las picaduras de las serpientes. No se querían arrepentir. Entonces, cuando el pueblo se arrepintió, Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente. Y mirando esa serpiente, la gente se sanaba.
¿Saben ustedes que en México el Seguro Social tiene como símbolo una serpiente? De ahí lo sacaron, de la serpiente que da salud. Pero bueno, la serpiente Dios no las quitó, pero dio la manera como limpiarlo, ¿no? Así también hay que observar esto, hermana. Dios no ha quitado el pecado del mundo y sigue trayendo mucha muerte y muchos problemas y tribulaciones en nuestra vida. Pero Dios nos enseñó la manera como podemos, si queremos, abstenernos del pecado cuando miramos el sacrificio de Cristo. Y cada vez que estuve el sacrificio de Cristo, y yo les digo y le pido a Dios que me ayude, es ver el amor que hizo por mí. Y cuando yo veo ese amor en mi vida, yo también debo ¿de qué? Crucificarme. ¿Estamos de acuerdo, Ruli? Ok, vámonos pues, mijo. Bueno, ahí está la tierra donde iban a llegar, la tierra prometida de Canaán. Vámonos. Llegaron a la tierra de Canaán, ya saben que Moisés tampoco entró, pero porque también pecó. Y Dios lo enterró. Nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Yo les pregunto, ¿por qué Dios no nos explica dónde enterró a Moisés, ni tampoco dónde enterraron a Cristo? Exactamente, porque si le hubieran dado, si el pueblo de Israel hubiera sepultado a Moisés, no, hombre, ahorita ya era una pachangona, ahí pondrían a vender palomitas, algodones de azúcar, todo. Porque así es el hombre siempre anda adorando al hombre, siempre busca adorar al hombre. Por eso Dios ni de Cristo sabe dónde quedó enterrado, ni tampoco de Moisés. Porque no es el punto de que adoren a Moisés, que fueron grandes hombres. Es más, de hecho, si usted me pregunta, ¿cuáles son los dos más grandes hombres de Dios? Pues Cristo y Moisés. De hecho, también si tú me dices, oye, ¿cuáles son los dos testigos de la Biblia? Pues ahí están. Dios nos habla, mira, el Apocalipsis habla de dos testigos, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Habla de las que Dios nos dio, las alas de la águila, el Viejo y el Nuevo Testamento, que pudiéramos volar. A través del conocimiento de Dios, de la palabra del Viejo Testamento y el Nuevo, podemos volar, escapar de las garras del diablo. Ahí está la palabra de Dios. Bueno, como quiera que sea, pero sí entró al cielo. Moisés sí fue al cielo, ¿no? Vámonos, mijo. Rahab. ¿Qué representaba Rahab? Rahab, ¿qué representaba Rahab? No. No, la casa. La casa. ¿Rahab qué representaba? Una persona de fe. Observen la vida de esta mujer, hermanos. Ella nunca había me equivoqué, nunca había visto nada. Los judíos sí miraron, ella no vio nada, pero ella escuchó. Oyó hablar de lo que hizo Dios en Egipto y lo que hizo, y dijo, este es el Dios verdadero. Ella creyó absolutamente en ese Dios. Y cuando entraron los espías que venían a observar la tierra de Canaán, ¿cómo era? Ella los dejó meter a su casa. Si la hubieran descubierto, esta mujer la hubieran hecho pedazos. Estaba traicionando su religión, estaba traicionando su familia. Pero ¿qué era más importante? Aquí usted puede observar que lo que dice Cristo es verdad. El que ame más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. Ella dijo, perdóname mamá, perdóname papá, pero este es el Dios verdadero. Yo tengo que adorar a Dios verdadero. Y así debe ser un creyente. Nunca andarle preguntando a su papá, a su mamá, no, pues no, ¿sabes qué? La salvación es individual. Yo no puedo estar pensando lo que mamá quiere o no piense, ¿no? Entonces Rahab representa a un cristiano en la casa, y el listón rojo, la sangre de Cristo, ¿no? O sea, para que cuando le enseñe, hermano, usted ya sabe cómo explicarlo, ¿ok? Ándale pues, vámonos. Bueno, entraron a la tierra prometida. Acuérdense que, pues, los adultos no entraron. Observen por qué no entraron. Muchos adultos, eso es para las mamás que son muy... ¿Cómo? Ándale, consente. Le dijeron a Moisés, nos trajiste al desierto para que nuestros hijos se mueran o se los coman las fieras. ¿Qué es eso? Hicieron un verdadero complaint ahí todos los padres. Se querían regresar a Egipto porque en el desierto miraban peligro, miraban lobos, miraban coyotes que se los iban a comer. Y entonces la historia dice que los hijos fueron los que heredaron la tierra prometida de los padres. Ahí está, hermanos. Yo sé que mucho queremos a los hijos, pero tenemos que dejarse un poquito que Dios nos lo cuide. Bueno, ahí está. Llegaron a la tierra prometida y vámonos, hijo. Acuérdense que les explico que este río Jordán, ¿verdad?, representa la segunda, ¿qué? Resurrección. Cuando usted se bautizó es la primera resurrección. Nos levantó de los muertos, hablando espiritualmente. Y entramos al desierto, 40 años, 20, 30, 40, y vamos a estar en el desierto, probados por Dios. Y cuando usted muera, usted va a quedar ahí a la orillita del río Jordán.
Ahí están todos los que duermen, dice Pablo, primera de Tesalonicenses 4:13, no olvidemos, hermanos, de los que duermen como otros que no tienen esperanza. Estas personas están esperadas a ser levantadas a la segunda resurrección para entrar a la vida eterna. ¿Sí? ¿Suena lógico? Así dice Pablo, a través del desierto, cuando uno muere, muere en una esperanza, porque el hombre carnal no tiene esperanza, pero el creyente tiene una esperanza de llegar a ese lugar, a la tierra prometida, que hoy es el cielo, a hacer cosas preciosas. Por eso entiendo que el hermano que me predicó la palabra de Dios, hermanos, 2 meses antes de morir, llegaba así, dice, hermano, ¿por qué andan tan contento? Hijo, hermano, estoy viendo unas cosas tan hermosas en la Biblia, hermano. Pues qué ve, hermano, yo leo la Biblia y ahorita me muero, voy a mi descanso. Ahí va a ser un sueño, hermano, dijo. Ahí voy a estar como dormido como unas 8 horas, pero ya no voy a estar en el tiempo, dice. Y luego viene Cristo y nos da nuestro cuerpo eterno a todos. Y anda tan contento. Sí, hermano, son cosas que uno va viendo en la palabra de Dios. Pues cómo no la iba a ver si todo el tiempo estaba estudiando y estudiando. Así muchos de nosotros, si no estudiamos bastante, no vemos nada. ¿Qué le pasó? ¿Qué dijo Moisés de su pueblo en el Viejo Testamento? Mi pueblo se pierde, ¿por qué? Por falta de visión. No miraban que ahí estaba la tierra prometida. ¿Ok? Dígame. La segunda resurrección. Sí, cuando tú en el primer bautizo fue la primera. Entras al desierto como ellos estuvieron. Pero cuando tú mueras en Cristo, porque te digo, muchos se regresaron a Egipto. En Egipto ya no va a estar ahí. En Egipto ya no hay nada de esperanza. Pero aquellos que siguieron todos los años tras de Moisés y mueren, ellos mueren y ahí están esperando. Están dormidos. Dice Pablo, no olvidemos los que duermen. Y cuando Cristo venga, los va a levantar de entre los muertos. A unos van a estar a la derecha, otros a la izquierda. A mí me interesan los que se van a estar a la derecha. Dice, benditos a heredar la vida eterna, porque me diste hambriento y me diste de comer. Ahí empieza a explicar todo. Mateo 25, el fin del mundo. Ok, bueno, vámonos, mijo. Bueno, vamos a ver que después de que el pueblo de Israel se establece en Canaán, Dios empezó a apuntar jueces. Hay un problema, los jueces se juntaban y se arreglaba el problema. Así estuvo el pueblo de Israel por mucho tiempo. Uno de los jueces famosos, por ejemplo, fue Sansón. ¿Quién más se acuerda de jueces? Sansón, Débora, Samuel. ¿Quién más? Hay más jueces. Hay otro juez que se lo pusieron de juez, ¿cómo se llamaba? Uno que lo humillaron y luego lo mandaron llamar para pelear por ellos. Bueno, hay varios jueces en la Biblia, inclusive está el libro de los jueces. Léanlo, hay que leerlo y ver los jueces, ¿no? Bueno, vámonos. Como digo, uno de los jueces fue una mujer llamada Débora. Débora exhortaba al pueblo que dejara la idolatría. Siempre el problema y es el mismo problema, hermanos. El mismo problema que tuvieron los judíos es el mismo problema que tenemos nosotros. Nos hacemos idólatras. ¿Qué significa idólatra? Dejamos el camino de Dios. Empezamos a ver otras cosas como más importantes. Hermanos, somos gente temporal. Somos peregrinos. No vamos a estar aquí todo el tiempo. Pero de repente nos salimos del camino y empezamos a meternos a otras cosas que perdemos mucho tiempo en cosas que no tienen sentido. Se vuelve idolatría la vida del creyente. Entonces, Débora exhortaba al pueblo que se arrepintieran. Así también cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? A mí, aunque sean nomás unos 5 o 6, pero que los sermones fueran, ¡hey, dejen la idolatría! Dejen de estar perdiendo el tiempo. Yo sí vendía. Hay muchos que no les gusta. No, mejor no. Bueno. No quieren oír la verdad. Pero Débora representa la iglesia, que exhorta al pueblo de Israel que dejen, ¿qué? La idolatría. Y te digo, una idolatría puede ser tu hijo, tu hija, tu esposo, lo que sea. Déjalo que se entienda con Dios. Yo tengo que seguir a Dios, olvídate. Bueno, vámonos, hijo. También Samuel fue juez. Acuérdate la historia de Ana. Ana nos enseña lo que verdaderamente deben ser los padres. Señor, si tú me das un hijo, yo le voy a dedicar siempre a tu servicio. Ana cumplió su promesa a Dios trayéndole a Samuel al templo y lo miraba una vez al año nada más. Y le traía una túnica cada vez que lo miraba. De chiquito lo dejó, vámonos, hijo. Y vemos cómo lo trajo y cómo Dios le habló a Samuel, dando a entender que Samuel iba a ser uno de los profetas que hablaba por Dios.
Aparte de ser juez, también iba a ser profeta. ¿Ok? Entonces, ahí me quedé. Vamos a adelantar, vamos a darle. Esta parte de aquí, espero no hablar mucho, porque lo más difícil para mí, o no sé para ustedes, es esta primera parte. A lo mejor la repito, porque y les pregunto bien, porque les digo, ¿qué representa el altar? ¿Y qué representa el lugar santo? Chavos, eso es lo que hay que estar estudiando, meditando, grabando en nuestra mente. Pero ya esto que viene ya es más relajante, se van a estar ahí, se van a establecer y el pueblo otra vez va a empezar a tener problemas, ¿no? Vámonos. Israel. Los israelitas habían estado unidos por muchos años bajo la dirección de Dios. Finalmente principiaron a implorar pidiendo un rey para que los guiara y ser semejantes a las demás naciones. El Señor estaba disgustado por sus peticiones porque demostraban que ellos no tenían suficiente fe en su dirección. Al pedir un rey, los israelitas estaban rechazando la dirección de Dios. Debido a que el pueblo de Dios seguía insistiendo en tener un rey terrenal, Dios escogió al mejor hombre de entre ellos. Le dijo a Samuel que ungiera a Saúl, el hijo de Cis, para ser el primer rey de Israel. Saúl tenía todas las características de un gran caudillo. Era alto y fuerte, lo cual casi siempre inspira confianza en otros, y aunque era muy valiente, también era muy humilde. Al principio de su reinado, era un buen hombre y un rey excelente. Saúl... Ahora, aquí vemos una situación. ¿Qué pasó aquí? El pueblo de Israel empezó a ver que otras naciones tenían rey. Ellos empiezan a decirle a Samuel, queremos un rey, queremos un rey. Aquí hay un problema, señores. Dios quería ser el rey. ¿Sí? Él quería ser el rey. Él, al pueblo, al poner un rey, estaban desconfiando de la dirección de Dios. Todo el tiempo ese es el problema. Y Samuel les dijo, ¿por qué quieren un rey? Les va a agarrar a sus hijos para que paguen impuestos y los va a poner a esclavizarlos. Dios se enoja con Samuel y le dice, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. El Nuevo Testamento, o como miembro de la iglesia, debemos reconocer que tenemos un rey, y no es un hombre humano. Nuestro rey es Cristo. Aquí sería el colmo que dentro de la iglesia estuviéramos adorando un hombre, como si él fuera el rey que dirigiera. No, es Cristo. Cada miembro de la iglesia cuando se prepara, Dios lo está dirigiendo. Cada vez que el hombre predica, es Cristo el que predica a través de este miembro. Pero él no es rey, el rey es Dios, es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, Dios le va a dar su rey. Dios, para poder escoger un rey, miraba que tuviera 3 características, hermanos. Y son las mismas que sigue buscando Dios. ¿Ok? ¿Cuáles son esas 3 características, hermano Ruli, que Dios busca en los hombres para que sea un rey? No te oigo, brother. Casi te le dices, valiente. Que sea valiente como yo, hermano. Que sea valiente, así mero. ¿Qué más? Que sea humilde. ¿Y la última? Ya llegarse a humildad, valor. Falta una. El amor es de Dios. ¿Qué? Que tú sí estudias, my love. Fe, toda confianza en Dios. Fíjense bien, chavos jóvenes, 3 características Dios busca en los jóvenes o en los adultos. Valor, humildad y fe. Pregunta si tú la tienes. Humildad es reconocer que sin Dios no eres nada. ¿Sale? Valor en no negar a Cristo, tu Salvador. Siempre estar hablando de Él cuando se pueda. Y toda la confianza en Él. Este hombre las tenía, el primer rey de Israel, Saúl. Aparte, otra cosa que tenía este rey, era alto y fuerte, así bien cuadradote, así como yo. Y fuerte así. Pues inspiraba confianza. ¿Me explico? Pero van a ver que este rey falló. Este rey es el primer rey que me enseña a Dios que el hombre siempre anda fallando. Se le ve a la cabeza. Una cabezota que se le va a hacer así. Vámonos, mijo. Encabezó su ejército en contra de los enemigos del pueblo de Dios y ganó batalla tras batalla. Pronto se convirtió en un rey poderoso y popular, pero también perdió su dignidad y pecó desobedeciendo los mandamientos de Dios. Cuando Samuel reprendió a Saúl por sus pecados, él imploró perdón, pero ya había ido muy lejos en su desobediencia. Samuel le dijo,
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15:23. Dios había prevenido a los israelitas acerca de los problemas que resultan al tener un rey terrenal. Este hombre se le había dado órdenes para que obedeciera a Dios. En una ocasión Dios le dijo a Samuel que le dijera a Saúl que fuera a una nación y que acabara con todo, que terminara con todo lo que había en esa nación. Este hombre no hizo caso, dejó los animales y dejó al rey vivo. Entonces dice la Biblia que en una noche Dios le dijo a Samuel: estoy arrepentido de haber puesto a Saúl como rey. Y es uno de los problemas que yo miro en la iglesia a veces. Cuando a los hombres se les nombra que son ancianos o se les da títulos, se les va la cabeza. Yo ya vi eso. Yo pensé que no pasaba en la iglesia, pero sí pasa. De repente es cuando le das un título a alguien, aquí piensan que ellos son los meros y hacen mucho daño. Este hombre hizo mucho daño. ¿Y qué le dijo Samuel a Saúl? Pues porque tú has desechado la palabra de Dios, Él también ya te ha desechado para que ya no seas, ¿qué? Rey. Es importante que vean, hermanos, que cuando nosotros obedecemos el Evangelio, Dios nos hace reyes. Somos reyes, ¿sí? ¿Por qué Dios nos llama reyes? Porque dice que Él es rey de reyes. ¿Por qué cree usted que Dios nos llama reyes? Sí, pero ¿por qué somos reyes? ¿A quién? Porque porque si tú eres rey, lo primero que tenemos que gobernar son todos nuestros miembros. Asegúrate que tu mano, tu pie, tu ojo te obedezcan. Por eso tú eres rey. Y si tú vences, entonces te van a entregar un reino mejor. Pero si no vencemos estos deditos o estas manitas, esta carne, pues, mis miembros no me hacen caso. ¿Ok? Entonces somos rey porque Dios nos dio ya ese trabajo. Y si desechamos la voluntad del rey, Él también nos va a desechar. Mientras que Saúl se apartaba de Dios, Dios elegía a un oscuro pastorcillo llamado David para ser el próximo rey de Israel. David era muy valiente porque confiaba en Dios. Su fe en Dios le daba el valor necesario para proteger a sus ovejas de los leones y otros peligros en el desierto. Cuando Saúl todavía estaba gobernando, Dios envió a Samuel a Belén para que ungiera a David como el segundo rey de Israel. David era el más joven entre sus 7 hermanos, pero Dios lo eligió a él para que fuera rey en lugar de elegir a cualquiera de sus hermanos mayores. Dios explicó por qué no eligió al hermano mayor. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Todavía hoy el Señor se interesa más por el interior que Él ve en la persona que por el exterior que otras personas miran. Acuérdense que vamos a ver cómo Dios escogió ahora a este rey David. Y ustedes me van a preguntar algún día, ¿y por qué si David también peca y Saúl también, por qué Dios no perdonó a Saúl y a David sí? Es muy fácil de contestar. Saúl llegó a un punto donde él no tenía fe en Dios, no lo obedeció. Él hacía lo que él quería. Y David siempre confió en Dios. O sea, David siempre puso a Dios como número 1. Y siempre le daba toda la gloria a Dios. Entonces, hay muchas historias de David, buenas y malas. Una de ellas mató a Goliat, 16 años. Venció, mataba a muchos filisteos. David. Aquí vemos cómo Samuel lo está ungiendo con aceite. Así se ungían a todos los reyes en el Viejo Testamento. Ese aceite hoy en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo, que Dios nos unge y nos sella con el Espíritu de la promesa. ¿Ok? Entonces ahora cuando nosotros nos bautizamos ya eres rey. Y entonces yo digo a veces, ¿por qué hay jóvenes que no entienden esto? Cuando uno entiende que verdaderamente es hijo de Dios, no hombre, no hay nadie contra ti. Porque siempre pones al jefe primero. Él va delante de ti, Él pelea por ti. Él va a hacer todo lo que sea por ti, cuando lo ponemos primero. Poco después de que David fue ungido, principió a servir en la corte real, pero en más de una ocasión Saúl trató de matarlo.
David era tan buen soldado peleando contra los perversos canaanitas que llegó a ser más popular entre el pueblo que el propio rey Saúl. Saúl se llenó tanto de celos contra David que llegó a atentar contra su vida. Después de gobernar por 40 años, Saúl se suicidó y el joven David se convirtió en el monarca gobernante. Observen cómo son de la misma colonia, son del mismo pueblo. Y cómo Saúl quería matar a David. Para que veas cómo siempre lo carnal va a perseguir a lo espiritual. Y cómo vemos que Dios lo abandonó y vino otro espíritu que lo atormentaba. Así también esto pueden verlo en la iglesia. Dentro de la iglesia, si de repente hay problemas y hay agarre entre nosotros, es que algunos miembros están siendo dirigidos por el otro. Y va a haber ese conflicto o esos problemas, siempre va a haber. Porque alguien no está poniendo atención a escuchar a Dios, la verdad. Está escuchando a otro. El rey David gobernó al pueblo de Dios durante los 40 años siguientes. Era un gobernador dedicado y efectivo. Su pueblo le amaba y le respetaba. David fue también músico excelente y poeta inigualable. Escribió muchos salmos en los cuales refleja su amor y devoción por Dios y su confianza en su cuidado. Dios se refiere a David como un varón conforme mi corazón. También prometió a David de que de su descendencia Jesús vendría a la tierra. La mayoría de las iglesias, y eso fue algo que uno puede comprender, cuando les preguntamos por qué usan instrumentos musicales en la adoración, siempre la respuesta es el Salmo, no sé qué, 49 o 51, donde el rey David dice, toquen a Dios con la flauta, con la guitarra, con todo eso, ¿no? La cosa es de que la gente no sabe que ese salmo David lo cantó a su pueblo y a Dios. Y que también David no es nuestro rey. Él no está diciendo, y en el futuro van a cantar, él no dice nada de eso. Él, en tiempos de guerra, cuando él ganaba una batalla, él usaba la música para me imagino que ganaba una batalla, pues cantaban o bailaban de alegría. Pero el mismo David nunca pudo meter un instrumento musical al lugar santo que representa la iglesia. Pero muchas religiones, la mayoría, usan a David como excusa para meter el instrumento en la adoración. Eso no puedes. El que hizo el cielo y la tierra no habita en templos hechos por manos de los hombres, ni tampoco es honrado por manos de hombres, como si él necesitase algo. Y yo lo veo de esta manera, o sea, un instrumento musical es hecho por manos de hombres. Y estas manos, como las manos de todos los hombres, son corrupción. Por eso es que vas a entender que Dios dice que Él es espíritu y que los adoran en espíritu y en verdad. De tales adoradores anda mi Padre buscando que le adoren. Juan 4:24. Entonces es importante que veamos pues esto. David no es nuestro rey. Es Jesucristo nuestro rey. Y Él no encuentra ni una escritura en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde Él haya preocupado de decir, cántenle a Dios con la guitarra, cántenle a Dios. Si eso hubiera sido importante, también Jesús lo hubiera dicho, que nunca mencionó nada de eso. Lo que menciona Pablo en el Nuevo Testamento dice cantar con el Espíritu, pero cantar con entendimiento. Orar con el Espíritu, pero orar ¿qué? Con entendimiento. O sea, de la misma manera que se ore, es de la misma manera que se debe de cantar, con el Espíritu y con understanding. Cuando murió David, Salomón, su hijo, fue hecho el tercer rey de Israel. Dios dijo al joven rey que le pidiera cualquier cosa que deseara. Salomón quería gobernar con sabiduría al pueblo de Dios, así que pidió a Dios que le diera un corazón entendido para juzgar al pueblo. Dios contestó su oración dándole más sabiduría de la que cualquier mortal haya tenido. También le dio fama y riquezas. De hecho, siempre cuando estudio con una persona le digo, ¿qué le pediría usted a Dios? Ahí me doy cuenta que hay personas que a veces no ponen atención. Cuando llego a esta parte y le digo una pregunta, si Dios le pidiera a usted algo, ¿qué le pediría? Muchos dicen, salud, dinero para ayudar a otros, así cositas, ¿no? Pero el que está poniendo atención te va a decir, dijo, yo también le pediría a Dios sabiduría. Y es que todos nosotros, cuando venimos a este mundo,
Necesitamos tener sabiduría para vivir, porque sin sabiduría no somos nada. Este joven le pidió a Dios sabiduría y Dios se alegró de lo que le pidió. Luego nuestro Señor viene en Mateo 6:33 y dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es sabiduría ahí? La sabiduría es que primero busques el reino de Dios, que primero busques la verdad y la justicia, y todo lo demás será añadido. El hombre carnal no, primero busca la riqueza y luego le vienen todos los problemas. Eso no es sabiduría. Eso se le llama a Dios insensatez, cuando el hombre primero anda buscando otras cosas en vez de buscar a Dios. Bueno, entonces sabiduría le pidió Salomón, ¿ok? Vámonos. Dios le pidió a Salomón que le construyera un templo en Jerusalén. Este templo vino a sustituir el tabernáculo, el cual había sido construido por Moisés y usado por casi 500 años. El templo era un edificio maravillosamente bello. 183,000 hombres trabajaron 7 años para construirlo. Cuando veo este edificio, ¿cómo me imagino yo a Jesús entrar? Porque este fue al lugar donde entró Jesús. Este edificio estaba en el tiempo de Jesús. Y él entró ahí, y entonces dice que empezó a tumbar, y era un negocio, ahí era un tianguis allá adentro. Y agarró tumbando a todos, hizo un desastre ahí con los cambistas, los dineristas, los que vendían ahí todos los animales. Y salieron los meros de dentro del tabernáculo. Y le dijeron: ¿quién eres tú? ¿O con qué autoridad es esto? Y el Señor les dijo: destruyan este templo, y en 3 días lo voy a levantar. Y luego también imagino que atrás del edificio está ese cerro. Me imagino que en el tiempo de Cristo los apóstoles estaban en ese cerro. Y le dijeron a Cristo: Señor, qué rocas, qué piedras. O sea, su orgullo, su templo, ¿no? Señor, mira nuestro templo, muro mármol, precioso, la gloria de Israel. Ellos alabando su templo, ¿no? Y le dijo Cristo: ¿ves todo esto? De cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y fue destruida en el año 70, una matazón de judíos. Yo lo que digo, que cuando veo las noticias de los judíos, nada más queda ese muro de lamentaciones del frente. Es donde veo todos los pobres judíos ahí pegados en la cabeza. Ya nada más quedó el puro muro ese de las lamentaciones ahí. Cuando veo eso, no, pero eso fue acabado. Ya está terminado todo eso. Los años de prosperidad en los que Salomón gobernó a Israel. La fama de la sabiduría y sus riquezas llegaba hasta tierras distantes. La reina de Sabá viajó miles de kilómetros para ver si todo lo que ella había oído de Salomón era verdad. Cuando comprobó la sabiduría de Salomón y la gloria de su corte, todo lo que pudo decir fue: ni aún se me dijo la mitad. Durante el reinado de Salomón, la nación alcanzó el cenit de su prosperidad y la máxima extensión de sus fronteras. Mucha de la sabiduría de Salomón está preservada en el libro de los Proverbios, de los cuales Salomón es el principal autor. Después de una vida de variadas experiencias, Salomón concluye diciendo que todo el deber del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Ven el consejo de un hombre millonario, un hombre supermillonario. Todo el deber del hombre es temer a Dios y guardar, ¿qué? Sus mandamientos. Ese es el último del discurso. La división del reino es el periodo siguiente más importante de la historia de Israel. Por 120 años, desde el principio del reinado de Saúl hasta la muerte del rey Salomón, el pueblo de Dios había estado unido formando un gran reino. Después que murió Salomón, los israelitas se dividieron formando 2 naciones, Judá e Israel, las cuales continuamente pelearon entre sí. La división entre el pueblo de Dios pronto apareció cuando Roboam, hijo de Salomón, empezó a gobernar al pueblo. Roboam era muy orgulloso y egoísta. Rechazó el consejo sabio de los ancianos, quienes le aconsejaron para que fuera un servidor del pueblo de Dios. Pero siguió el consejo de los jóvenes de poca experiencia. Estos aconsejaron a Roboam que impusiera más tributos que los que Salomón puso y que mostrara al pueblo que en todas formas él iba a gobernarlos como le agradaba. Roboam aceptó el consejo de los jóvenes y conforme a ellos se condujo.
Debido a la arrogancia y testarudez de Roboam, 10 de las 12 tribus se rebelaron y formaron un reino separado en la parte norte de Palestina. Llamaron Israel a este reino y eligieron a Jeroboam por rey. Roboam siguió gobernando sobre las 2 tribus restantes en el sur de Palestina. Esto fue el reino de Judá. Para evitar que las 10 tribus de Israel regresaran a Judá para adorar en Jerusalén, Jeroboam puso 2 becerros de oro en las ciudades de Dan y Betel. También nombró un nuevo grupo de sacerdotes y apuntando hacia los becerros de oro dijo: He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Primera de Reyes 12:28. De aquí en adelante, la idolatría se practicó en Israel libremente. Judá e Israel permanecieron divididos y ambos continuaron en pecado hasta que finalmente fueron derrotados y hechos esclavos por sus enemigos. Israel fue capturado por los asirios. Poco más tarde, el reino de Judá fue capturado por los babilonios. Podemos observar que después de David, el reino de Israel, después de Salomón, que subió hasta arriba el reino de Israel en riqueza, después de Salomón, el reino de Israel va a empezar a caer. Los siguientes sucesores hicieron un verdadero desastre con el pueblo de Dios. Observen cómo el hombre, por codicia, siempre la codicia va a traer divisiones. Romoá por un lado y Jeromoá por el otro. Jeromoá fue el albañil que levantó el tabernáculo junto con Salomón. Se dividen, es un desastre. Cuando está Judá e Israel divididos, se empezaron a agarrar entre sí. O sea, dices, wow, o sea, fíjate, todo lo triste de la situación del hombre carnal, el pueblo de Dios agarrándose entre ellos. Dime, ¿hay algo de evangelio ahí? Claro que no, pura tristeza. Y lo otro puso un becerro para que no bajaran a Jerusalén a adorar a Dios. Dios en ese tiempo mandaba profetas para que se arrepintieran de su pecado y de su división. Hoy en el Nuevo Testamento, cuando vemos hermanos que están peleados entre ellos, el deber de los profetas porque ¿qué es un profeta? Pues un predicador es de dejen de estarse peleando entre ustedes, son hermanos, no deben de estarse peleando. El evangelio es estar siempre unidos y estar perdonados y ir adelante, ¿me explico? Pero aquí vemos cómo este pueblo siguió tan terco. ¿Has oído hablar del libro de Lamentaciones? Dice que los padres se comían la carne de sus hijos, de lo que les pasó, del hambre que les pasó. Es que nunca se quisieron arrepentir, hermana. Y ahí viene la esparción de los judíos. O sea, Dios les puso es donde dice, pues no quieren seguir mi espíritu, el espíritu peleará contra ustedes. O sea, el Espíritu Santo peleó contra ellos. Así también, si nosotros nos ponemos tan rebeldes contra Dios, tengan cuidado porque Dios puede pelear contra ti. Y eso debe ser una cosa muy fea y muy triste, que de repente el Espíritu venga a pelear contra ti. Y así les pasó y fueron vendidos por todas partes del mundo. Fueron esparcidos los pobres judíos por toda parte del mundo. Se vendieron como los negros por todos lados. Por eso van a ver cuando Cristo vino, ya había judíos de todas partes del mundo. En el día de Pentecostés encontramos judíos de todas las regiones de Asia, En la Segunda Guerra Mundial vimos todos los judíos que habían en Rusia, que estaban por donde quiera los judíos. Y Hitler empezó a matar a todos ellos. Todo eso es porque Dios nos puso esta nación como ejemplo. Y muchos a veces nos comportamos como ellos también. Por eso es importante ver esta historia, cómo se dividió el pueblo. Pero Dios enviaba profetas y también les habló de la venida del Mesías, que era Cristo, ¿no? Vámonos. Los profetas eran predicadores inspirados por Dios, enviados a su pueblo para llamarlos del pecado y para decirles del tiempo glorioso que vendría cuando Dios enviaría a la tierra a Jesús, el Mesías. Todos los profetas de Dios predicaron a su pueblo. Algunos también escribieron sus mensajes. Los últimos 17 libros del Antiguo Testamento contienen mensajes de algunos de estos profetas. Isaías fue uno de los profetas más grandes. Aunque vivió 750 años antes que Cristo dejara el cielo para venir a la tierra, predijo muchas de las cosas que sucederían cuando Cristo viniera a la tierra. Por ejemplo, dijo que Dios establecería un nuevo reino, no solamente para los israelitas, sino para toda la humanidad. Debido a que Isaías predijo muchos de los acontecimientos en la vida de Cristo el Mesías,
Algunas veces es llamado el profeta mesiánico. Todas las profecías de Isaías acerca de la vida de Jesús en la tierra y de su reino resultaron verdaderas. Daniel, otro profeta famoso, es probablemente mejor recordado como el hombre que fue arrojado en el foso de los leones. Dios lo protegió cerrando las bocas de los leones. Al igual que Isaías, antes que él, Daniel profetizó que Dios establecería un reino que nunca sería destruido. Daniel 2:44. Jesús enseñó que ese reino es su iglesia. Mateo 16, 18 y 19. Hay muchos profetas que hablaron de la venida de Cristo y de la iglesia, pero los más importantes es Isaías y Daniel. Isaías vivió 750 años antes de la venida de Cristo y habló exactamente de lo que le iba a pasar a Cristo. Él profetizó toda su vida y su muerte, y Daniel habla de este reino inconmovible, un reino indestructible. Habló de 4 reinos muy poderosos: Siria, Babilonia, los romanos. Y después de este cuatro reinos que iban a ser uno, que iba a ser indestructible, está hablando del reino de Cristo o la iglesia. Es lo que hablan estos 2 profetas. Juan García, como muchos otros, está interesado en estudiar los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no solamente tienen mucho que decir acerca de las naciones de Israel y Judá, sino que la parte más importante de su trabajo fue hablar acerca de la venida de Cristo, la luz del mundo. Cuando alguien estudia a estos profetas, fortalece su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. El nacimiento de Jesús, al igual que toda su vida sobre la tierra, tuvo lugar cuando la ley de Moisés todavía estaba en vigor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Nació exactamente en la forma, en el tiempo y en el lugar en el que los profetas del Antiguo Testamento habían predicho. Antes que Jesús naciera, Gabriel, un ángel del Señor, apareció a un sacerdote llamado Zacarías. El ángel Gabriel prometió a Zacarías que él y su esposa tendrían un hijo, quien prepararía el camino para la venida del Señor. Su hijo se llamaría Juan. Daba principio el cumplimiento final de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Más o menos 6 meses después, Dios envió a Gabriel a Nazaret a una joven virgen llamada María, la cual estaba comprometida para casarse con José. El ángel dio a María un mensaje maravilloso de parte de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. José supo que María era pura. Un ángel le dijo en sueños que ella estaba encinta por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. María siguió siendo una virgen pura hasta después de que Jesús nació. Más tarde, ella tuvo otros hijos con su esposo José. Mateo 13, del 54 al 56. En el tiempo cuando el hijo de María iba a nacer, el emperador romano ordenó que todos los ciudadanos fueran empadronados en sus pueblos natales a fin de cobrarles impuestos. Cuando José y María llegaron a Belén, su pueblo natal, no pudieron encontrar un lugar para dormir. El pueblecito estaba completamente lleno con toda la gente que había venido para empadronarse. Si el mesonero hubiera sabido que el Salvador del mundo iba a nacer ahí, probablemente hubiera hecho lugar en alguna forma. Mas no siendo así, José y María tuvieron que pasar la noche en un establo. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Lucas 2:7. El niño Jesús era diferente a cualquier otro niño, ya que él no tenía un padre humano. Él era el Hijo de Dios. Había siempre vivido con Dios, pero ahora había venido a la tierra para ser nuestro Salvador, naciendo en Belén, tal como los profetas lo habían predicho. El nacimiento del Salvador fue tan importante que esa misma noche un ángel de Dios anunció el nacimiento de Jesús a los pastores que cuidaban sus rebaños. El ángel dijo: «Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas 2:11. Los pastores fueron apresuradamente a Belén para adorar al Salvador y después volvieron glorificando y alabando a Dios.
Muchos kilómetros al oriente de Belén, ciertos magos vieron una estrella poco común, la cual era una señal de que el nuevo rey había nacido. 2 años después, los magos llegaron a Jerusalén preguntando por el nuevo rey. Cuando supieron que estaba en Belén, siguieron su viaje hacia aquella ciudad. Fue entonces cuando la estrella que habían visto en el oriente reapareció, guiándolos a donde estaba Jesús. Se postraron y adoraron al niño y le regalaron oro, incienso y mirra. La mirra y el incienso eran perfumes muy caros. La Biblia no dice mucho acerca de los primeros años de la vida de Jesús en la tierra. Todos los años de su niñez están resumidos en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. La Biblia nos dice que cuando Jesús tenía 12 años, fue con sus padres a Jerusalén para adorar en el templo. En el templo, los dirigentes religiosos estaban sorprendidos de que el joven Jesús supiera tanto de las Escrituras. Sus padres habían iniciado el viaje de regreso sin darse cuenta de que el joven no estaba con ellos ni entre sus parientes. Cuando se dieron cuenta, regresaron en forma apresurada a Jerusalén y encontraron a Jesús en el templo hablando de religión con los maestros religiosos. Cuando su madre le preguntó por qué se había quedado atrás, Jesús le dijo que él estaba en los negocios de su padre. Lucas 2:49. Después, Jesús partió con José y María y vivió con la familia los siguientes 18 años. Poco antes que Jesús principiara a predicar y a enseñar, Juan, el hijo de Zacarías, principió a predicar para preparar a la gente para la venida del Señor Jesús. Juan dijo a la gente claramente que él no era Cristo, pero que él estaba preparando el camino del Señor. También dijo que el reino del cual Isaías, Daniel y otros de los profetas del Antiguo Testamento habían hablado estaba próximo. Jesús cumplió estas profecías cuando estableció su iglesia. Hechos 2. El ministerio de Jesús principió cuando tenía aproximadamente 30 años. Él vivió y murió en el período mosaico de la historia bíblica y fue la única persona que cumplió perfectamente la ley de Moisés. Bueno, casi en lo que es el nacimiento de Jesús y su ministerio, lo vamos a ver la siguiente semana, porque aplica sobre ya nuestra propia vida cristiana, de la edad cristiana. Pero yo casi en el nacimiento, pues, hablo muy poco, porque ya veo que es el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Viene Jesús, el rey Herodes manda matar a todos los niños, como ya les había dicho que era el faraón en el Viejo Testamento, y estos astrólogos que vienen a dar estos regalos. Y bueno, la historia nomás habla de cuando tenía 12 años, que estaban sorprendidos los maestros ahí que les predicaba, pero después ya no dice nada, hasta cuando va a venir a ser bautizado. Entonces, después de su bautizo, vamos a ver a qué vino Cristo, qué vino a establecer, y vamos a ver su vida, y vamos a ver lo que va a pasar en la siguiente clase, que ya va a ser nuestra propia edad cristiana. Esta edad cristiana, hay veces que muchos amigos, hermanos me han preguntado que a veces no la pueden explicar, y es que es bien importante explicar la edad cristiana sobre el tema del establecimiento del reino, que es la iglesia.